Viernes 2 de octubre del año 2009, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primera Entrevista. Hoy vamos a hablar sobre este evento que se dio el 3 de septiembre, hace ya algunos días, pero es importante hablar desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo y de los trabajadores en nuestro país sobre la instalación del Consejo Económico y Social que el 3 de septiembre el presidente de la República declaró instalada esta instancia conocida como el CES, que tiene como propósito o es un instrumento fundamental para alcanzar los acuerdos nacionales y para construir la unidad nacional. Vamos a hablar de eso esta mañana. También vamos a hablar sobre el papel del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de nuestro país, de la modernización que necesita hacer el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hace unos días me encontré a la ministra de Trabajo de nuestro país y por supuesto le comenté que la percepción que había es que el Ministerio de Trabajo era como de alguna manera la cenicienta del gabinete, ¿no? Y me dijo, ese es nuestro propósito, de que el Ministerio ya no se perciba como tal, de que el Ministerio de Trabajo realmente haga un trabajo eficiente, que tutele los derechos de los trabajadores, que logre esa armonía entre los empleadores y los trabajadores, que es uno de los propósitos fundamentales, y por supuesto estar pendiente de situaciones irregulares que muchas veces se dan en nuestro país, como el cierre sorpresivo de empresas, maquilas, por ejemplo, y los trabajadores quedan pues desprotegidos de sus derechos. Así es que esta mañana conversaremos con Calixto Mejía, viceministro de Trabajo y Previsión Social de nuestro país. Calixto, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Romeo. Un agradecimiento al canal también. Un saludo a Neftalí del CIES. Felicidades en el aniversario del sindicato y también aprovecho para saludar a los niños y a las niñas en el marco del Día del Niño y la Niña. Bien, bienvenido. Neftalí Llanes, representante del sindicato de la industria eléctrica de nuestro país, CIES, está con nosotros también. Bienvenido, Neftalí, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Romeo. Buenos días, señor viceministro. Sí, aprovecho también para saludar a su teleaudiencia y a la vez un saludo muy especial para todos los trabajadores de la industria eléctrica, que al igual que mí, este día estamos celebrando 58 años de existencia. Bien, felicidades también. Gracias. A ver, viceministro, hay una cantidad, ¿no?, de representación en este foro, o en este Consejo, mejor dicho, Económico y Social, CES, instalado por el presidente de la República, y creo que es importante preguntar cuál es el rol del Ministerio de Trabajo en toda esta situación que pretende, de alguna manera, como dijimos, alcanzar acuerdos nacionales para construir lo que el presidente ha llamado la unidad nacional. Sí. Bueno, el tema del diálogo social es un punto fundamental y que pues ya en esta nueva administración, la administración del presidente Funes está, digamos, cobrando cada vez más fuerza. Haber anunciado ya públicamente y haber constituido el CES es un gran inicio y es un mecanismo importante de diálogo social. Obviamente donde está el sector gubernamental está precisamente el sector empleador, están los trabajadores y trabajadoras, está la sociedad civil y obviamente el ministerio como siendo parte de toda esa dinámica. Tú, como habrás escuchado, efectivamente quien está obviamente dirigiendo el CES es fundamentalmente el secretario técnico de la presidencia y obviamente en la medida de que se vaya desarrollando la dinámica del abordaje de los grandes temas que se requiere el abordaje en ese diálogo, pues ahí el ministerio irá siendo parte de toda esa dinámica. Ahora también te quiero comentar, aprovechando tu pregunta, es que en este mes de octubre vamos a hacer por otro lado el relanzamiento del Consejo Superior del Trabajo, que es otra instancia que existe por decreto legislativo, que tiene su reglamento, que es un ente tripartito y que obviamente está ahí, ha estado ahí dormido y lo vamos a relanzar también sobre dos grandes temas fundamentales. El tema de avanzar hacia un plan nacional de trabajo decente y luego avanzar también en la dirección de un pacto nacional por el empleo. ¿Qué rol tiene el Consejo Superior del Trabajo? El rol es también una instancia de diálogo social, hay que decirlo por naturaleza, en donde principalmente se aborda, la ley le da la facultad de abordar la temática sociolaboral y en este caso obviamente el tema del empleo, la preocupación sobre esta situación del empleo, porque se conserven los puestos de trabajo y crear nuevos puestos de trabajo a pesar de la situación de la crisis, será uno de los puntos que en este relanzamiento, que en este mes de octubre vamos a hacer de este consejo, será de los puntos fundamentales que tomará el tiempo correspondiente en el abordaje con el sector privado y con el sector laboral. A ver, ¿habrá nuevos representantes entonces en el Consejo Superior del Trabajo?
Y hemos planteado en la directiva, hay una directiva del Consejo, de la necesidad de ampliar el Consejo, ¿verdad? Es decir, la dinámica, como lo ha dicho el presidente Funes, el estilo de gobierno es de incluir, y entonces no de excluir. Entonces, en esa dirección y apegado a ley, apegado al reglamento, ha quedado planteado, eso se está abordando obviamente por los sectores, la necesidad de ampliar. Y debe de ser para todos, porque así lo manda la ley, que debe ser igualitario. Entonces, si se amplían, la propuesta es que sean 2 por sector, eso con seguridad va a ocurrir, y eso permitirá que aquellos que no se sienten representados en esas instancias, pues participen de esta nueva dinámica, ¿no? A ver, Neftalí, ¿la representación laboral del país está satisfecha con este Consejo Económico y Social que instaló el presidente de la República el 3 de septiembre? ¿Lo considera una instancia valiosa, tal como lo ha dicho el presidente de la República, para construir acuerdos de unidad nacional? Bueno, si bien es cierto, las decisiones en el CES no son vinculantes, pero el CES es como una buena opción para que todos los sectores se pongan de acuerdo con el gobierno para dirigir políticas públicas que coadyuven a mejorar, obviamente, el comportamiento de nuestra sociedad y el beneficio a las grandes mayorías. No obstante, el CES llega a nuestro país como un concepto novedoso. Bueno, si nos damos cuenta, el CES en Europa ha funcionado, pero en otros países no ha sido de la mejor manera como se ha conducido. No obstante, el CES que se está implementando en El Salvador casi que tiene una similitud con el CES que se está llevando a cabo en Brasil. Para nosotros, el CES, tal como se nos dijo al principio, sí constituye verdaderamente una instancia donde tanto los trabajadores como los empleadores pueden ser escuchados de manera directa por el gobierno. En ese sentido, creemos que es una vía o una opción muy importante para que todos podamos ponernos de acuerdo y podamos contribuir al desarrollo de nuestro país. Neftalí, ¿qué temas crees tú que el CES, que es el Consejo Económico y Social, debería de tener en su agenda, desde la parte laboral, digo, ¿no? Porque el CES es una instancia donde de repente puedes ver el tema de la seguridad pública, el tema de la inversión, el tema de la seguridad jurídica, etcétera. Pero desde la parte de la agenda laboral, desde la parte de la agenda de los y las trabajadoras, ¿cuál a tu juicio tendría que ser un tema ineludible que debe ser tratado en el Consejo Económico y Social? Primordialmente, la política de empleo. ¿Por qué razón? Bueno, si usted se da cuenta, el convenio 144 de la OIT establece que los referentes sindicales del país serán como las fuerzas vivas que discutan con los gobiernos en turno, pues, las políticas de empleo que han de ejecutarse. En ese sentido, nosotros creemos que es determinante que los trabajadores puedan estar representados en el CES para que puedan, pues, aportar de una manera, contribuir, se puede decir, al fortalecimiento de las políticas de empleo y, por qué no decirlo, a direccionar un poco también la conducción del país. ¿No están representados los trabajadores en el CES? Actualmente, todos los trabajadores sindicalizados no estamos representados en el CES. A ver, sí recuerdo lo que dijo el presidente respecto a ese tema, ¿no? Recuerdo que dijo, lo que pasa es que los mismos trabajadores no se pudieron poner de acuerdo. Hay una atomización, si se quiere, en el sector laboral del país, y dijo, ha sido complicado que ellos mismos se pongan de acuerdo y por lo tanto no pudieron nombrar un representante para que estuviera en el Consejo Económico y Social de nuestro país. Bueno, vean, sucede de que con el gobierno anterior se podría decir, las organizaciones tal vez no nos habíamos entendido de la mejor manera. No obstante, y gracias, aquí hay que reconocerlo, al esfuerzo que la Organización Internacional del Trabajo le aplica al movimiento sindical, viene y a través del diálogo social se logran conjuntar todos los sindicatos en el país y logramos constituir lo que ahora se llama MUSIGES, que es el Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador. Allí estamos representados todos los sindicatos del país. Pero ¿qué es lo que sucede? Fíjese que yo recientemente, bueno, habrá como un mes, regresé de Brasil. Fuimos a conocer la experiencia del CES en Brasil. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, al platicar con un delegado del Partido de los Trabajadores, que es el encargado de Relaciones Exteriores, nos decía, miren, realmente el CES acá, en su inicio, fue uno de los grandes instrumentos del presidente Lula para mejorar las condiciones del país, pero en el tiempo
Los sindicatos han sido excluidos, pero ¿por qué razón? Porque las ONGs se han apoderado de ese espacio.